Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Y hoy vamos a hablar de un par de temas que tienen mucho que ver con nuestra realidad actual. El primer de ellos es contaminación, es embotellamiento, es seguridad desde el punto de vista de choques entre vehículos o entre vehículos y otros objetos. Y el segundo también tiene que ver con seguridad, sin embargo ahí vamos a hablar más bien de seguridad personal, porque les quiero platicar un poco sobre los autos blindados. No es un tema que alcanza para mucho, ya vamos a comentarlo en este programa un poquito más tarde. Pero empecemos hablando de contaminación. Muchos piensan que el automóvil es el gran villano de la contaminación mundial. Y si bien es cierto, el auto contamina mucho, solo es responsable por menos del 20% de esa totalidad, ¿no? Los transportes en general, no solo el automóvil, los transportes como los aviones, los barcos, los trenes, los camiones, los autobuses, los tractores, etc., esos son realmente responsables por la mayoría de la contaminación en el planeta. Ahora, adentro de los coches ha surgido el movimiento por buscar versiones, digamos, ecológicas, ¿no? Autos verdes, autos eléctricos, autos híbridos, autos de celdas de combustible, autos solares, etcétera, ¿no? Lo que hoy es más cercano a la realidad son los híbridos, que sí son una realidad, y los híbridos no pasan de ser vehículos de gasolina diseñados para que con la ayuda de un motor eléctrico consuman menos gasolina. Ya hablamos del Toyota Prius, por ejemplo, ¿no? Hace no mucho aquí en el programa, que es el híbrido, el segundo híbrido a la venta en México después del Honda Civic. Ahora, los eléctricos son la siguiente ola, digamos, de autos verdes o amigables con el medio ambiente, y el primer que va a llegar a México es el Nissan Leaf. Ya hablamos de eso, van a llegar 500 vehículos a la Ciudad de México que van a ser taxis. La confiabilidad o durabilidad o eficacia de esos autos eléctricos es un poquito complicada, habrá que verse, sobre todo a mediano plazo. Pero más que nada, lo que quisiera comentarles es que nosotros, cada uno de nosotros, podemos contribuir mucho para mejorar la contaminación en general y para ayudar a nuestra seguridad y a de los demás en el tráfico con dos acciones muy sencillas. Lo que hace que un auto gaste más es la velocidad. Mientras más rápido conduzcamos, más gasolina se gasta, o más diésel se gasta, o más combustible se gasta, sea cual fuera el combustible utilizado para mover los automóviles. Así que nosotros tenemos que tener un poquito de conciencia en ese sentido, porque además bajar la velocidad va a hacer con que suframos menos riesgos de provocar un accidente que puede ser peligroso para nosotros, para los nuestros y para los demás, ¿no? Hay un fenómeno, muchos piensan que es que las grandes ciudades, la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey son los grandes centros contaminantes. No, sí son desde el punto de vista de que hay más coches en esas ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, que en las demás. Sin embargo, hay un fenómeno que ocurre en todas las ciudades de crecimiento rápido reciente que tal vez no hayamos parado para pensar, pero que sí quisiera llamarles a esa reflexión. Estamos muchos acostumbrados a la ciudad que teníamos hace 15, 20 años. Una ciudad en la que nosotros salíamos de nuestras casas al cuarto para las 9 y sabíamos que a las 9 íbamos a estar en nuestros trabajos sin problemas. Entonces, como tenemos esa referencia, toda mi vida he gastado 15 minutos de mi casa al trabajo, pensamos que eso todavía es posible y ya no lo es. ¿Qué hace eso? Hace con que en las horas pico, sobre todo en la mañana, cuando la presión por llegar a la hora es más fuerte, porque llegar a tiempo en el trabajo puede significar ganar un bono de puntualidad o no llegar puede significar perderlo o incluso perder el trabajo en algunos casos. Entonces, en ese momento es cuando la gente más está nerviosa al volante, más echa coches, más
se pasa el alto, más cambia de carril sin avisar, más rápido va. Y eso pudiera ser resuelto simplemente con un poquito más de conciencia. Los 15 minutos de antes o los 20 minutos de antes ya no son suficientes. Hay que despertarnos 10, 15 minutos antes. No va a hacer gran diferencia en nuestra hora de sueño, pero sí va a hacer mucha diferencia para llegar a tiempo al trabajo o a llevar a los niños al colegio o a donde quiera que vayamos con el coche en la mañana, ¿no? Despiértense un poquito más temprano, salgan de sus casas un poquito más temprano, 10, 15 minutos. A veces es una diferencia enorme. El tráfico de las 8:30 no es el mismo del de las 8:15. Hay mucha diferencia y con eso vamos a tener más tranquilidad, vamos a manejar más despacio, vamos a gastar menos gasolina, vamos a tener menos riesgos de llegar tarde al trabajo y por lo tanto perder esos bonos de puntualidad o incluso, como comentaba, perder el riesgo, ¿no? de ser sacado de su trabajo, de perder el trabajo. Entonces, es un esfuerzo generalizado. Ahora, también en la noche ya salimos y eso, váyanse tranquilos. Y ahí pasa un fenómeno al revés. Ahí muchas veces estamos viendo la hora, nada más a ver a qué hora me puedo largar del trabajo para llegar corriendo a mi casa. Y eso puede producir también el mismo tipo de acciones. Ya no hay para llegar a la casa, como no hay hora para llegar a la casa. Es decir, uno llega más o menos a la hora de siempre, pero si llegas 10 minutos tarde, nada te va a correr, ni nada te va a quitar un bono. Entonces, lo que queremos nomás es salir del trabajo. A veces, si esperamos 15 minutos, 20 minutos, media hora en el trabajo, vamos a agarrar un tráfico mucho más sencillo de regreso a casa. Vamos de nuevo a andar más despacio. Y andar más despacio significa gastar menos combustible, significa contaminar menos por lo tanto, y significa también tener más seguridad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de los demás. Así que piensen un poquito, ¿no? Consideren que 10 o 15 minutos que se despierten antes o que salgan después de su trabajo puede hasta salvar la vida, en un caso más extremo. Bueno, no se vaya, vamos a un corte y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de coches que salvan vidas. No se vaya. Dalí Automotriz, para todos los modelos y marcas. Más de 3,000 metros cuadrados en alta tecnología en detallado y pintura a tu servicio. Puntualidad, calidad y ser un buen taller es dar garantía por escrito. Laboratorio de preparación de pintura, detallado, pulido y más. Todo en el menor tiempo posible. Dalí Automotriz. Amado Nervo 165 a 2 cuadras de Mariano Otero.